Pasión por Cristo. Pastor Juan Cano. No te veo, pero te siento. Saca este momento para elogiarte. Estoy agradecido, y aunque otros no te piensen, yo te pienso. Cristo, creo en ti, eres más que mi vida. Cristo, creo en ti. He venido a decir cosas lindas de ti. Santo, bueno, ¿cómo es que no te veo y te siento? Dios de amor, mi primer lugar. Aunque otros no te piensen, yo te pienso. Yo te pienso. Yo te pienso. No te veo, pero Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. La epístola universal de Judas, apóstol. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Querido oyente, os damos la bienvenida a este estudio bíblico que hoy vamos a terminar con el último estudio sobre la carta de Judas. La Biblia, la palabra Biblia viene del griego biblios, y significa biblioteca pequeñita, biblios. Y esta biblioteca pequeña, la biblioteca del Señor, la palabra de Dios, la Biblia contiene 66 libros. Y el último libro de la Biblia se llama Revelación. El primer libro de la Biblia le llaman Génesis, es griego, principio, comienzo, desde el principio, Génesis. Y el primer libro nos revela cómo Dios el Padre creó los cielos y la tierra. Siempre que en hebreo se habla de los cielos, se habla en plural, nunca en singular, siempre en plural. Dice, en el principio, Dios, en hebreo, Elohim, Dios, Elohim en plural. Y al principio se nos revela el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Para nosotros, un poco difícil de comprender. El otro día alguien me dijo y me preguntó, Pastor, ¿de dónde viene Dios? Bueno, si Dios viniera de algún sitio, ya no fuera Dios.
Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo sobrepasa nuestro entendimiento, nuestro vocabulario, nuestro comprender. Lo único que puede captar un poco de la grandeza, de la majestad, de la omnipotencia, de la gloria, de la luz, de la verdad, de la presencia y de la eternidad de Dios el Padre es la fe. La fe es lo único que puede captar. Dice la Biblia en Carta de Hebreos capítulo 11, por fe creemos y sabemos que Dios hizo los cielos y la tierra y lo hizo desde la nada. Dios el Padre para hacer algo no necesita nada, pero si tiene algo, mejor todavía. Por eso algunos dicen, ¿qué podrá hacer Dios de mi vida? Sabes, querido, mira, si Dios el Padre de la nada hizo la belleza del universo, ¿cuánto más podrá hacer de una vida derrotada y quebrantada? La materia prima para Dios el Padre, para hacer cosas lindas, es tomar a una persona destruida. El apóstol Pablo nos lo comenta muy bien en primera carta de los Corintios 1. Dios el Padre, sobrenaturalmente, de una forma que nosotros no podemos comprender. Él toma lo que el mundo rechaza. Él abre sus brazos a lo que el diablo le hizo daño. Él espera como el Padre al Hijo pródigo a lo que el pecado deformó. Pero sabes, querido, cuando uno viene a Dios el Padre, Él lo rodea con su amor, con su cariño. Y Dios el Padre es la persona más impresionante de todo el universo. Nadie es como Dios el Padre, como Dios el Hijo y como Dios el Espíritu Santo. Dios el Padre, eterno, Adonai, Elohim, El Olam, Israel el Shaddai. El Hijo vino a la tierra para destruir las obras del diablo, para morir por nuestros pecados, para resucitar los 3 días entre los muertos y para recibir todo el poder en el cielo y en la tierra. Jesucristo, la gracia, la luz, el pan del cielo, el camino al Padre, el puente hacia el cielo, Jesucristo. Y el Espíritu Santo, aquí presente, con tanto cariño, amor, dulzura, con tanta paciencia con nosotros. Y la Biblia dice, y nos revela al principio, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Qué poderoso versículo, qué poderoso frase y pensamiento. Dios creó y el hombre está maravillado de la grandeza de Dios. Dice Salmo 19 que el ser humano está maravillado de la grandeza y de las obras que hizo Dios el Padre. También Salmo 139 dice, oh Señor, tus pensamientos pesan tanto para mí, son tan grandes que casi no los puedo soportar. Y sabes, querido, la Biblia empieza con Dios el Padre revelando el principio. Sabes, querido, no hay otro libro en esta tierra que te pueda revelar ni el principio, ni el presente, ni el futuro. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es Dios, porque dice la Biblia, el Verbo se hizo carne. La palabra de Dios es una persona, Jesucristo, el Mesías. Y cada vez que nosotros leemos la Biblia, nos alimentamos de esa persona. ¿Sabe, querido? Jesucristo es la persona más linda, preciosa, que nosotros nos podamos imaginar. Lleno de luz, lleno de amor, lleno de cariño, lleno de poder. O como dijo en un momento, ¿qué es más fácil? Decirle al enfermo que sea sano o que sus pecados sean perdonados. Para que podáis ver que el Hijo del Hombre tiene poder aquí en la tierra de perdonar pecados, le dijo al enfermo, levántate, toma tu lecho y vete a casa. Y querido oyente, quiero preguntar, ¿dónde hay un Dios que pueda perdonar? ¿Dónde hay un Dios que puede salvar? ¿Dónde hay un Dios que puede restaurar? ¿Dónde hay un Dios
que puede destruir las obras del diablo, donde hay un Dios que puede destruir cadenas y ataduras de pecados. ¿Dónde? Solo en un lugar, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Solo Jesucristo es el Salvador, es el único. Que no te cuenten. Tú eres bastante inteligente para comprender una cosa. Y la cosa es esta. Si existe un Dios, no puede existir otro Dios. Solo existe un Dios. Es el Padre, Pater, Abba, Adonai, Elohim, el Hijo, Yeshua y el Espíritu Santo, Ruach HaKodesh. ¿Sabes, querido? La Biblia nos comenta, nos revela el principio de todo. Pero ¿sabes, querido? La Biblia también nos comenta y nos revela el fin y el nuevo comienzo de todo. Este mundo algún día terminará. Los cielos, las estrellas, el universo, dice, será enrollado como un libro, como un papiris, será enrollado. Y Dios el Padre va a hacer un nuevo cielo y una nueva tierra. ¿Sabes, querido? Esta tierra no va a terminar porque alguien va a encender una bomba atómica. Esta tierra no va a terminar porque va a venir un meteorita. ¿Sabes, querido? En esta tierra solo va a apagar la luz el que encendió la luz. Aquel que encendió la luz y dijo que fuese luz, hágase luz. Aquel va a ser que va a apagar la luz aquí, porque dice la Biblia que vendrá otra luz. Es interesante, querido, que en Apocalipsis y también en Génesis nos habla de una luz que no necesita del sol. En Génesis, cuando el Señor crea al principio los cielos y la tierra, dice que lo primero que creó fue luz. ¿Sabes, querido? Lo primero que tú necesitas es luz. Lo primero que yo necesito es luz para reconocer las cosas de Dios. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Y dice que había caos. ¿Por qué había caos? Porque algo pasó en el cielo. Algo pasó. Alguien se levantó. Alguien se rebeló. Alguien hizo una rebelión en el cielo. Y dice, versículo 3, y Dios dijo, sea luz. Y dice la Biblia, y fue la luz. Lo primero que el ser humano necesita es luz. La luz te deja reconocer quién eres. La luz te deja reconocer a dónde vas. Pero la luz también te alumbra los lugares más oscuros de tu corazón. Lo primero que Jesucristo hace cuando viene a la vida de una persona, Él enciende la luz. Y toda persona que lee la Biblia, como dice el Salmo 119, versículo 105, dice, tu palabra es como una lámpara, como una luz en mi camino. Querido, cuando cierras la Biblia, apagas la luz, pero cuando abres la Biblia, enciendes la luz. Y querido, al principio, Dios nos revela cómo creó, y al final nos revela la Biblia cómo Dios va a crear de nuevo un nuevo cielo y una nueva tierra. Y aquí, en el penúltimo libro de la Biblia, que se llama Judas. Judas, como habíamos aprendido, era un medio hermano de Jesucristo. Lo podemos leer en Mateo 13, versículo 55, y Marcos 6, versículo 3. Ahí podemos leer que Jesucristo tuvo a 4 hermanos. 2 de ellos uno se llamaba Santiago o Jacobo, que es lo mismo, y el otro se llamaba Judas, el otro Simón y el otro José. Y también tenía unas cuantas hermanas. Jesucristo fue nacido por la Virgen María. En aquel momento, José todavía no había tenido ninguna relación con María. Jesucristo era el primogénito de María. Lo podemos leer en Mateo capítulo 1. Dice que José no se acercó a María hasta que ella tuvo su primogénito. Jesucristo, el primogénito de María, pero el unigénito de Dios al principio. Luego, cuando la Biblia dice que Jesucristo resucita entre los muertos, detrás de la resurrección, la Biblia ya no solo le llama el primogénito o el unigénito de Dios, sino también le llama el primogénito entre los muertos. ¿Por qué? Porque lo mismo que Jesucristo resucitó entre los muertos, también nosotros
resucitamos cuando Él nos perdona los pecados. Dice la carta de los Efesios: antiguamente fuisteis tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Y en esta carta, que uno de los medios hermanos de Jesucristo, uno se llamaba Santiago o Jacobo. Y este Santiago, Jacobo, luego fue el pastor, el ministro, el líder, el que llevó la iglesia en Jerusalén. Es interesante que no fue Pedro, ni Juan, ni ninguno otro de los apóstoles que llevó la iglesia en Jerusalén, sino fue el hermano medio del Señor Jesús llamado Santiago o Jacobo. A ese Jacobo el Señor se le apareció. Antes de aparecerse a los apóstoles, dice primera carta de los Corintios 15, versículo 7, que se le apareció primero a su medio hermano Santiago o Jacobo. Sus hermanos, su familia, mejor dicho, sus hermanos, no creían en Él. Dice Juan capítulo 7, versículo 5, que los hermanos de Jesucristo no creían en Él. Pensaban incluso que estaba loco. Pero luego, el Señor, cuando resucitó, se le apareció a su hermano, medio hermano Santiago, y luego a Judas también. En primera carta de los Corintios 9, versículo 5, dice el apóstol Pablo que él tiene derecho, o tuviera el derecho, aunque no lo hizo, llevar a una hermana a estar casado, lo mismo que los otros apóstoles y los hermanos del Señor. Ahí pone los hermanos del Señor. Y esta carta de Judas, la penúltima carta de la Biblia, es una carta corta, pero muy precisa. Tiene 25 versículos, tiene solo un capítulo. Y es muy parecida a la segunda carta de Pedro. El apóstol Pedro escribió dos cartas, primera y segunda epístola de Pedro. Y la segunda carta de Pedro se le parece mucho a esta carta de Judas. ¿Por qué? Ambas cartas describen que existen gente que se llama cristiana, pero que son muy malas. Y eso ambas lo dicen. Ahora después vamos a tocar un poquito ese tema. Luego, ambas cartas advierten de tener cuidado de personas que quieren entrar a la iglesia para ensuciarla. Gente amarga, gente que vive hipócritamente en pecado y que acusa a otros. Y luego ambas cartas también hablan de ángeles caídos. Ambas cartas nos comentan que vendrá el juicio y hay cárceles para los demonios. La última vez pudimos estudiar que existen diferentes cárceles. Por ejemplo, en Lucas 8, 31, hay una cárcel que se llama el abismo, o en griego abysos, que se llama sin fondo. Luego hay otro que se llama Tartaros, que es el lugar más profundo todavía que el Hades, donde lo podemos leer. Hades es el lugar donde toda la gente que no conoce a Cristo va a la cárcel preventiva. Lucas capítulo 16, 23. La gente que conoce a Jesucristo todavía no va al cielo, primero va al paraíso. Y luego, cuando en el último día venga el día del juicio, el paraíso abre sus puertas, el Hades abre sus puertas y ambos se van a encontrar delante del trono de Dios. Entonces Jesucristo, Él a las personas que vienen del paraíso le va a dar la entrada al cielo. Dice: venid, bendecidos de mi Padre, entrar en el gozo de vuestro Señor. Y los que estaban en el Hades, porque rechazaron a Jesucristo como Salvador, o decían que eran cristianos, pero vivían en mentira, en adulterio, en corrupción, como dice la Biblia. Hermanos, no os iráis, porque ningún mentiroso, ningún fornicario, ni personas que hagan las cosas malas van a entrar al reino de Dios. Luego existe otro lugar que es Tartaros, y luego hay otro que se llama Abysos. Y Abysos es la cárcel más profunda, cárcel sin fondo, sin fondo. Es la cárcel más profunda todavía, que es para los demonios. Bueno, y ambas cartas, la segunda carta de Pedro y la carta de Judas, hablan de un hombre que se llama Bileam, y también de Balaam. Balaam, un profeta que aparece como el profeta, luego como el falso profeta, y termina, como dice segunda carta de Pedro 2, 15, 16, habla del loco profeta. Una persona que no quiere seguir en amor, en cariño, en humildad, en dependencia del Señor, aunque haya recibido los dones, querido, los dones no vienen con arrepentimiento a nuestra vida.
Los dones son un regalo. Pero una cosa es tener dones, otra cosa es tener el carácter. Interesantemente que en primera carta de los Corintios, capítulo 12, habla la Biblia de 9 dones del Espíritu Santo. Primera carta de los Corintios 12 habla de 9 dones. Pero en Gálatas 5 habla de 9 frutos del Espíritu Santo. Por eso en nuestra vida tiene que haber un equilibrio entre esos 9 dones, 9 frutos. Pero cuando uno tiene los dones, pero no tiene el fruto en su carácter, entonces existe la posibilidad que uno termine mal. ¿Sabes, querido? Satanás no va a atacar tus dones, ni le importan tus dones. Él sabe que el punto débil de la persona está en el carácter. Y el carácter, es interesante que esa palabra carácter, como dice en griego, aparece solo una vez en todo el Nuevo Testamento. En el texto griego, la Biblia del Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento en griego tiene aproximadamente unas 11.460 palabras, si no me equivoco. 11.460, más o menos, si se toma el Nestle Aland, el New Greek Testament, o mejor dicho, el texto básico del Nuevo Testamento. Bueno, pero esa palabra carácter solo aparece una vez, y carácter significa huella. Interesante, huella o también sello, también se puede traducir muy bien. Y la Biblia dice que Jesucristo es el único carácter de Dios. ¡Wow! Jesucristo es el único carácter, la imagen de Dios. ¡Qué fantástico! ¿Sabes, querido? Ambas cartas, la carta de Pedro, la carta de Judas, hablan de este profeta Balaam, que no tenía carácter. Empezó como profeta, luego la Biblia le llama falso profeta, Josué capítulo 13, 22, y luego termina como loco profeta. Por eso, querido, tenemos que tener cuidado que haya un buen equilibrio entre nuestro carácter y también entre los dones. Y dice aquí en en Judas capítulo 1, dice aquí: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios el Padre. Qué linda palabra, los llamados. Interesante, los llamados. El Señor Jesucristo dice en Juan capítulo 15, versículo 16, dice aquí: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y lleváis fruto. ¿Sabéis, querido? ¿Cómo te das cuenta que una persona realmente es cristiano? Lleva fruto. La Biblia tiene diferentes nombres para el cristiano. Por ejemplo, oveja. Mi pueblo, oveja. Árboles. El Señor nos llama árboles de justicia. Pero la Biblia también nos llama los elegidos. Ahora, elegidos. ¿Quién es elegido? La verdad que elegido es toda aquella persona quien recibe el llamado del Señor. Déjame explicarte algo. Jesucristo a toda persona se le acerca para traerle la salvación. Y en el momento que tú, por tu propia voluntariamente, lo recibes, entonces la Biblia te llama el elegido. Una cosa interesante. Parece que eres elegido anteriormente, pero luego cuando recibes al Señor, te llama la Biblia el elegido. Aquí la Biblia no dice que algunos son elegidos y otros no. No. La salvación es para todos. Dice la carta de Timoteo, porque Dios quiere que todos lleguen a reconocer la verdad. Dios el Padre quiere que todos sean salvados. Todos pueden ser salvados si reciben a Jesucristo como Salvador y como su Rey. Pero la Biblia nos llama ovejas. Bueno, pero también la Biblia nos llama pámpano. Y el pámpano en la vid es para traer fruto. Por eso dice el Señor: en estos será mi Padre glorificado, en que os convertiréis en mis discípulos y lleváis mucho fruto. Juan capítulo 15, versículo 8. Y que lleváis mucho fruto. Y dice Juan capítulo 15, 16. No me elegisteis vosotros, sino yo os elegí a vosotros. ¿Sabes, querido? La Biblia nos habla en Mateo 13 de dos parábolas muy interesantes.
de un tesoro escondido que alguien encontró y de una perla que alguien buscó. Algunos encuentran al Señor por, entre comillas, casualidad, pero otros realmente están buscando al Señor. Pero ¿sabes qué, querido? La Biblia dice en Job que Dios el Padre le da a cada persona 2 o 3 veces, le habla también por sueños y por situaciones, para que sean salvos. Toda persona, todos en este planeta Tierra, reciben por Dios el Espíritu Santo 2 o 3 veces la posibilidad para recibir a Jesucristo como Salvador. Todos. Es un misterio como Él lo hace, pero es así. Y lo que dice la Biblia, confíame, es la verdad. Y dice la Biblia aquí, a los que son llamados. Judas 1, a los que son llamados. Dice la Biblia en Romanos 8, 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. ¿Has oído? Todas las cosas le ayudan para bien. ¿Pero a quién? A los que aman a Dios. Otra vez, el que ama a Dios tiene un poder, o mejor dicho, Dios el Padre, de alguna forma, no me preguntes cómo, Él convierte lo malo en bendición. Dice Nehemías 13, versículo 2, que Dios el Padre convierte la maldición en bendición. ¿Sabes, querido? No me preguntes cómo, pero Dios el Padre lo hace. Él usa las malas situaciones del pasado como abono para el árbol del presente que es tu vida. Misteriosamente el Señor, Él usa situaciones que fueron muy malas en tu vida, pero no sé cómo lo hace. Bueno, me puedo imaginar un poquito, que es por su amor, por su cariño, por su sabiduría. Y Él lo usa para bien. Dice la Biblia, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. ¿Sabes, querido? Hay una protección en tu vida, que es cuando amas al Señor. Cuando amas al Señor, hay ese amor a Dios el Padre, a Jesucristo, al Espíritu Santo y al próximo. Ese amor convierte lo malo en algo útil. No me preguntes cómo, pero funciona. Y todo el que conoce a Cristo sabe que todas las cosas nos van para bien. O como dice en griego, synergeo, te ayuda, te acompaña, synergeo, trabajo, energía, te ayuda, ergeo, trabajo, ergos, el trabajo, el labor. Todas las cosas que han pasado malas en el pasado, te synergeo, te acompañan y te ayudan para bien. Y ahora dice la Biblia, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Qué interesante. Propósito. Un propósito. ¿Sabes, querido? Todos nosotros tenemos un propósito. Propósito. No sé si había oído alguna vez la palabra prótesis. Prótesis. La prótesis, si no me equivoco, voy a intentar explicarlo en castellano un poquito. Hay prótesis, por ejemplo, para la dentadura. Le llaman prótesis cuando te ponen una prótesis en la dentadura que enderece los dientes de nuevo. Pero una prótesis también puede ser cuando uno se quiebra un hueso, y te ponen una prótesis para que, para que el hueso crezca o se sane correctamente. Prótesis. Bueno, esa palabra prótesis viene del griego. Prótesis o prótesis, bueno, TH en griego, prótesis, y propósito en griego se llama prótesis. Déjame explicar una cosa. Bueno, déjame intentarlo explicar de alguna forma. Si por alguna razón de la vida, los dientes de tu vida están torcidos, si el camino, el carácter, el corazón, si algo en tu vida está torcido, el llamado de Dios es como una prótesis que enderece de nuevo todo y lo pone correctamente. ¿Cómo lo hace Dios el Padre? Pregunta, ¿cómo los dientes se ponen correctamente, uno al lado de otro bien alineados poco a poco? ¿Cómo? Pregunta, ¿rápido o despacio? Despacio. Vale, querido, mira, Dios el Padre
el propósito, prótesis, ¿de acuerdo? Ese prótesis de Dios poco a poco alinea, está bien dicho, pone en una línea todo lo que es torcido en tu vida. Ese llamado lo pone poco a poco todo en línea. Cuando uno conoce a Cristo, por la palabra de Dios, por el amor de Dios, por el cariño del Señor, poco a poco el Espíritu Santo coge la dentadura de tu carácter. Él coge la dentadura, vamos a llamar, de tu vida y endereza todo poco a poco. ¿Va rápido? No, si no se te caen los dientes. Un diente que se mueve muy rápido, se cae. Los dientes se pueden mover. Te lo puede explicar cualquier dentista. Te lo puede explicar mejor, mucho mejor que yo. Y los dientes se pueden alinear de nuevo. Por eso, querido, cuando Dios el Padre hace algo en nuestra vida, Él lo alinea, vamos a llamarlo así, lo pone todo en línea correcta. ¿Pero cómo lo hace? ¿Quieres oírlo? Poco a poco. Dice Judas aquí a los llamados. Querido, cuando tú abres tu corazón a Jesucristo, Él, poco a poco, muy suave, muy cariñoso, con mucha paciencia. Algunas veces yo he visto personas, digo, Señor, pero por el amor de Dios, cámbialo. Y el Señor me ha dicho, yo necesito tanta paciencia con Él, porque contigo necesito más paciencia todavía. Ay, Señor. El Señor se deja tanto tiempo. Él es tan cariñoso. Él es tan bueno. Querido, yo quiero preguntar aquí una cosa. ¿Dónde hay alguien como Jesucristo? Explícame dónde hay alguien como Jesucristo que entra en tu vida sin manipularte, sin encadenarte, sin engañarte, y Él te transforma. Él no te borra el carácter. Él no te borra la personalidad. Nadie es como Jesucristo. Un falso profeta, una secta, las mentiras y las religiones falsas te deforman. Cristo te transforma. ¿Sabes? La Biblia dice que cuando Jesucristo, antes de ser entregado por Judas, no este Judas, el otro, Judas Iscariote, dice la Biblia que lavó los pies. Querido, oye una cosa muy bien. Tú eres bastante inteligente para reconocer que solo puede existir un Salvador, ¿sí o no? Una persona inteligente es una persona que cree. Una persona inteligente que tiene 1450 gramos, más o menos. En verano, 2% menos que en invierno, más o menos. Querido, cuando tú observas las estrellas, cuando tú estudias medicina, física cuántica, matemáticas, en todo hay una orden celestial. Por eso, como dijo este científico, lo más fácil es que un hombre inteligente empiece a creer y a confesar y a aceptar que todo tiene su orden. Muy bien dicho. Y sabes, esa orden, ese propósito, esa prótesis, Dios el Padre la pone en tu vida. Ese llamado, ese propósito. Querido oyente, mira, probablemente eres mamá y tienes cuidado de tus hijos, o eres padre, o soltero, o estás en algún sitio, en una cárcel, en un taxi, en una oficina, donde sea. Querido oyente, mira, te voy a decir una cosa. Hay un propósito de Dios el Padre, pero solo ese propósito lo vas a descubrir si descubres a una persona, a Jesucristo, el Hijo de Dios. El cielo está aferrado a Cristo. El propósito, la eternidad, la salvación, la luz, el gozo, todo, la suerte o la bendición, como tú le llames, todo depende de una persona, Jesucristo, el Hijo de Dios. El que conoce a Cristo tiene acceso a la gracia de Dios. Tiene acceso a los recursos de Dios. El que conoce a Jesucristo tiene acceso al cielo. ¡Wow! Querido, hoy es el día de salvación. Hoy es el día que digas, sí, Señor Jesús, por favor, perdóname todos mis pecados. Reconozco que he pecado. Reconozco que te necesito. Y Jesucristo, te pido, Señor, que me perdones todos mis pecados. Querido, abre tu corazón al cielo, porque el cielo solo es el cielo, porque está Jesucristo ahí.
¿Sabes, querido? ¿Sabes por qué el cielo es el cielo? Porque Jesucristo está en el cielo. Y te digo una cosa, si Jesucristo bajaría al infierno, el infierno se convertiría en el cielo, porque Jesucristo es lo más lindo que hay. Te digo una cosa, querido, tú puedes tener la oscuridad más oscura de tu vida, tú puedes estar en el pecado más pecadoso del mundo. Cuando viene Jesucristo a tu vida, en un instante, Él convierte a la prostituta María Magdalena en una santa, al cobarde Pedro en una roca donde Señor Jesús iba a edificar la iglesia. Ay, Señor, qué lindo es Jesucristo. Faltan las palabras para describir su grandeza, su amor, su cariño y su omnipotencia. Dice la Biblia, y sabemos que los que aman a Dios, ¿has oído, querido audiencia? Es posible amar a Dios. Esto es increíble. Es posible amar a Dios. Sí. ¿Cuándo? Cuando le conoces. Tú no puedes amar a Dios si no lo conoces. Otra vez. No puedes. No, déjame explicarlo de otra forma. Yo le dije hace cierto tiempo al Espíritu Santo: Señor Espíritu Santo, si tú quieres que yo sea obediente a ti, te tengo que conocer primero. Y le dije: Señor, para ser obediente, tengo que conocerte. ¿Dónde se conoce al Señor? De diferentes formas. Primero, tú abres tu corazón y le pides a Jesucristo que Él tome tu vida en sus manos y que Él te perdone. Ese es el comienzo. Pero detrás de eso hay un descubrimiento. Tienes que descubrir a Jesucristo. ¿Dónde? Primero, en la intimidad, cuando estás con Él solo, cuando derramas tu corazón, cuando lees su palabra. Querido oyente, ¿quieres oír lo que dice la Biblia de la palabra de Dios? Oye, la palabra de Dios es viva y eficaz. Esa palabra eficaz en griego se llama energeo. Oye, la Biblia es la energía de Dios. ¡Wow! Una pila tiene que ser recargada con energía. Un teléfono tiene que ser recargado, la pila, para que funcione. El cristiano es recargado cuando lee la Biblia. Y muchas veces cuando nos sentimos sin poder es porque no tenemos palabra de Dios en nuestra vida. Hay que leer la Biblia, y si es posible 3 veces al día, o 5, por la mañana, a mediodía y por la noche. Tómate un poco tiempo, por la mañana 5 o 10 minutos, a mediodía 5 o 10 minutos y por la tarde 5 o 10 minutos. Y vas a ver cómo la energía de Dios recarga tu fe. La fe es como una pila, pero la fe sin la palabra no tiene poder. La fe viene por el oír de la palabra de Dios. Tienes que leer otra cosa. La Biblia se tiene que leer en voz alta. No solo con los ojos. Hay que leerla, que tus propios oídos tienen que oírla. Yo no digo que tu vecino lo tiene que oír. Yo no digo que alguien que está lejos de ti tiene que oírlo. Tu espíritu tiene que ver. Mira, tus ojos ven la palabra, tu boca proclama la palabra, pero tu espíritu absorbe la palabra y tiene que oírla. Hay que leerla en voz alta. Dice la Biblia, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le van para bien. Dice, esto es a lo que conforme a su propósito son llamados. Querido oyente, hay un llamado, un llamado sobre tu vida que solo está esperando a que tú lo arrebates. Cuando dices sí a Cristo, dices sí al propósito de Dios eterno. Ay, querido, hay algo que te está esperando impresionantemente. Me encanta, todo está en Jesucristo. La Biblia dice en Colosenses 2, dice que todo está en Jesucristo. Todo fue hecho por Él, todo para Él, todo hacia Él. Él es Alfa, Él es Omega, Jesucristo, el Hijo de Dios. Y todas las religiones falsas fallan en Jesucristo. Todas. Jesucristo es el Hijo de Dios.
Él es el Mesías. Él murió por nuestros pecados. Él nació por la Virgen María. Él vivió santamente. Él resucitó entre los muertos. Él tiene el poder en el cielo y en la tierra. Todo el poder. Él juzgará a los vivos, a los muertos. Jesucristo, el Hijo de Dios. Salvador, pero también juez. Qué lindo. Dice la Biblia, Romanos 8, versículo 29. Y ahora oye este versículo, es impresionante. Dice, porque a los que antes conoció, wow, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Este versículo, querido, este versículo es un campo de minas para el diablo. Este versículo tiene tanto, es impresionante. Romanos 8, versículo 29, dice, porque lo que antes conoció, querido, querido, quiero decirte que el problema no es solo que Jesucristo conoció los pecados, sino también Él sabe lo que sentimos cuando hicimos el pecado. Muchas veces el pecado no es solo lo que haces, sino también lo que sientes cuando lo haces. Allá. El pecado muchas veces no solo son las obras malas, sino el amargo gusto de la muerte que tienes en tu lengua. Tú lo sientes y tú sabes que es pecado y tú lo haces. ¡Wow! Dice la Biblia, el que antes nos conoció. ¿Sabes, querido? Qué bonito que no hay nada que pueda esconder delante de Jesucristo. Porque si no hay nada que pueda esconder delante de Él, oye, entonces no hay nada que Él no me pueda perdonar. Él solo me... Querido, quiero preguntarte, por el amor de Dios, con la mano al corazón, dime, ¿dónde hay un Dios como Jesucristo? ¿Dónde hay un Dios como el Padre y el Espíritu Santo? Mahoma, Confucio, Buda. ¿Quién? El Zen budismo. En cualquier religión falla en algún momento en Jesucristo. Para algunos Jesucristo es un buen maestro, pero no es el Hijo de Dios. Para otro era uno que era bueno, pero no es el Hijo de Dios. Jesucristo preguntó, ¿y vosotros quién decís que sois? Y dijo Pedro, eres Yeshua, el Hijo del Dios vivo. Eso fue un terremoto. ¿Sabes por qué? Porque antes de eso, los demonios, cuando vienen a Jesucristo, decían, sabemos quién eres, el Hijo de Dios. Y Jesucristo dijo, calla, emudece. Pero cuando el ser humano de carne y sangre dice, eres Cristo, Christos, en griego, Christos, y en hebreo, Mesías o Messiah, eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Cuando dijo Pedro eso, las tinieblas, vino un terremoto, todas las tinieblas. Porque las tinieblas vivían casi en paz, mientras solo ellos sabían que Cristo era el Hijo de Dios. Pero el día que el ser humano descubrió, a través de una revelación celestial, que Cristo era el Hijo de Dios, ya todo terminó. ¡Wow! Dice la Biblia, Romanos 8:29, qué fantástico versículo. Dice, porque a los que antes conoció, querido, oye una cosa, déjate de historias, déjate de rollos. Vamos a venir al grano. Tú sabes muy bien lo que has hecho. ¡Wow! Tú sabes muy bien lo que has hecho. Perdona, tú sabes muy bien lo que has pensado. Y quiero decirle una cosa honestamente de todo corazón, querido oyente. No se lo quiero ocultar, le quiero decir la verdad. Oye, si no conoces a Jesucristo como Salvador, seguramente vas a irle al infierno. Otra vez. Querido oyente, no le quiero ocultarlo, no le quiero esconderlo. No. Se lo quiero decir abiertamente.
si no conoce y abre su corazón a Jesucristo como Salvador, probablemente, seguramente vaya al infierno. Pero quiero decirle que Jesucristo no quiere que usted vaya al infierno. Él quiere perdonarle y Él quiere darle acceso. Y que usted oiga en su corazón lo que Él le dijo a aquel hombre en la cruz: hoy estarás conmigo en el paraíso. Querido oyente, la cosa es muy seria. Aquí no es yo soy de esta religión y yo soy de esta religión y yo soy... No. Yo soy de esta iglesia. No importa. Eso ahora no importa nada. Querido oyente, solo Dios, Jesucristo, le puede perdonar los pecados y le puede salvar del infierno. Así declara la cosa. Ningún santo, ninguna virgen, nadie le puede perdonar los pecados. Solo Dios, Jesucristo, puede perdonar los pecados. Confíame, ninguna religión, ningún zen budismo, ningún Buda, Confucios, nadie, ninguna filosofía, ninguna religión le puede perdonar los pecados. Solo Jesucristo, el Hijo de Dios, puede perdonar y le quiere perdonar. Por favor, toma eso en cuenta y profundamente en tu corazón. Dice la Biblia, porque a los que antes conoció, a esto también predestinó. ¿Qué palabra? Predestinó, prohorizo. Horizonte, en griego. Horizonte. Prohorizo. Jesucristo, el llamado, la predestinación es el nuevo horizonte. El horizonte del ser humano tenía cierta altura hasta que Cristóbal Colón salió con los 3 barcos. El día que Cristóbal Colón salió con los 3 barcos, el horizonte del ser humano cambió. ¿A que sí? El día que Galileo Galilei escribió sus notas, el horizonte del ser humano cambió. El día que Neil Armstrong puso su pie sobre la luna, el horizonte del ser humano cambió. Querido, el día que Jesucristo resucitó de los muertos, el horizonte del ser humano ha cambiado. ¡Wow! Y dice la Biblia, a los que predestinó, para que fuesen hechos conforme, que fueran hechos, en griego, synmorphos, mejor dicho, synmorphos, morfeos, cambio, transfiguración. En la palabra, en metamorfo, esa palabra la conocemos todos mucho, y ese momento cuando el gusanito entra en un cocón, un capullo también le llaman, un cocón, y permanece cierto tiempo en ese cocón o capullo. ¿Sabéis que el gusanito de seda puede tener hasta 8 kilómetros de seda? Tremendo lo que Dios el Padre le da a ese gusanito. ¡Wow! Y ese gusanito, si permanece bastante tiempo en el cocón, en el capullo, se metamorfo en una mariposa. Querido, hay un cocón que se llama la Biblia. Cuando tú te rodeas con la Biblia y permaneces en ella, ella te transforma. Pero la palabra transformar no me gusta tanto, porque transformar significa solo cambiar de forma. Jesucristo no te cambia de forma. Déjame explicarte una cosa. Mi esposa, Vicky, antiguamente trabajaba en una guardería, creo que es para los niños en Alemania católica, y allí tenían plastilina. Y de la plastilina los niños hacían tortugas. Pero el próximo día, de la misma plastilina, hacían un pajarito, por ejemplo. Yo estaba allí presente, por eso lo sé. Y, ¿sabes? Ellos cambiaban la forma, pero no la substancia. Metamorfo no es cambiar la forma. Metamorfo no es cambiar de plastilina en forma de tortuga a plastilina en forma de pajarito. Eso es transformación, forma. Hay otra cosa
que se llama transubstanciación, que es cuando cambia la substancia. Y quiero decirte una cosa, querido. La substancia cambia en tu vida. La amargura se convierte en dulzura. Lo malo en lo bueno. La muerte en vida. La enfermedad en salud. El pecador en un hombre o una mujer amable y santificado. ¿Sabéis? Jesucristo no solo cambia de nuestra forma, porque un hipócrita cambia de forma. Un hipócrita tiene esta forma y cuando va a la iglesia tiene esta forma. No. Jesucristo no cambia de forma, Él cambia de substancia. Y te digo por qué. La Biblia dice, esta palabra metamorfo aparece 4 veces en el Nuevo Testamento. 4. Metamorfo. Y aparece 2 veces cuando habla de nosotros como cristianos, pero 2 veces cuando habla de Cristo. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Que cuando Jesucristo un día fue a un monte a orar, dice, delante de ellos, Él fue transformado, mejor dicho, transubstanciado. Él cambió de substancia tanto que su rostro alumbraba como el sol y su ropa traspasaban los rayos de su substancia, traspasaban la ropa, y dice el apóstol Pedro que era blanca como nadie puede lavar. Queridos, Jesucristo es increíble, increíble. Él delante de ellos, cuando oraba, era transubstanciado, vamos a llamarle. ¿Quieres saber una cosa? Oración cambia de substancia en tu vida. Cuando tú vas a orar, la substancia cambia. El depresivo recibe gozo. El amargo recibe amor. La oscuridad se convierte en luz. Querido, solo cerca de la vida, solo cerca de Jesucristo hay una transubstanciación, creo que se llama, y cambias de substancia. Querido, ¿sabe lo que a mí me encanta? Que Él no me cambió la ropa, Él no me cambió el peinado, Él me cambió el corazón. Y eso es lo que dice la Biblia, que Jesucristo transforma, pero la palabra no me gusta, transforma, transubstanciación, metamorfo. Querido, el gusano dejó de vivir para que viva la mariposa. El pecador dejó de vivir para que viva el santo delante de Dios. Querido, hoy en día todavía es posible percibir y pasar por ese proceso sobrenatural de poder que no hay palabras. Jesucristo es el único que viene, entra a tu vida. El diablo es un perverso, es un malo, un violador. Él es maldad completamente. Él te esclaviza, Él te manipula, pero no Jesucristo. Él entra a tu vida. No me expliques cómo, no me preguntes cómo. Él entra a tu vida y de adentro, por el poder del Espíritu Santo, por la presencia de su Santo Espíritu, Dios, el Espíritu Santo que está aquí, Él poco a poco toma lo malo y lo transubstancia en otra materia. Y de repente, el pecador se convierte en un hijo de Dios y dice, Abba, querido Padre. Y queridos oyentes, no quiero terminar estos minutos sin dar la posibilidad que tú des un paso de las tinieblas a la luz, de la muerte a la vida, de la soledad a la comunión con Jesucristo. Y querido, ahora es el momento de abrir tu corazón y orar conmigo esta oración, donde vas a convertir estas palabras en una oración que vas a entregar tu vida y tu corazón y tu futuro a Jesucristo. Y di conmigo, Señor Jesús, reconozco, Señor, mis pecados
Y también reconozco, Señor, la necesidad de recibir el perdón. Y tú eres el único, Jesucristo, que me puede perdonar, porque tú eres el Hijo de Dios. Por eso, Jesucristo, perdóname, Señor. Perdóname todos mis pecados. Y en este momento, Señor, te entrego mi vida, mi corazón y mi futuro. Y te pido de todo corazón, Jesucristo, que la voluntad de Dios el Padre se cumpla, como en el cielo, aquí en la tierra, en mi vida. Amén.